Bueno, primero quisiera preguntarte, ¿a qué organización perteneces o es un contacto solo personal con el colectivo? Bien, actualmente, desde hace mes y medio, trabajo en el Cencida, Ah, en la ¿estás en Sensiba? Secretaría. Ahora estoy en Cencida. Y antes de este trabajo estuve un año en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social en un proyecto de VIH. Y antes de eso estuve 2 años y medio en el IMSS y durante como 2 años estuve en un proyecto también relacionado con VIH y diversidad sexual en el IMSS. Pero yo conocí al colectivo Sol, digamos, de manera colaborativa, sabía de su existencia, pero no tenía trato con ellos, en el año 2004. Y en ese momento yo estaba en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ahí yo, a partir justamente de ese año, yo fungía como director del programa de VIH, que hoy se llama Programa de Sexualidad, Salud y VIH. Ese fue el contexto en el que empezó mi relación de colaboración desde la instancia defensora de derechos humanos nacional con el colectivo Sol. Y cuando estabas en la comisión, este, ¿qué tipo de interacción tuvieron o les diste algún tipo de apoyo o trabajaron algo conjunto o cómo fue la relación? Trabajamos muchas cosas en conjunto porque, por ejemplo, ellos tenían proyectos en los que ellos, como organización civil, conseguían fondos y ¿cómo se llama? Asesoría técnica, apoyo técnico de parte de organizaciones internacionales como por ejemplo la Fundación Alliance de Reino Unido, que está en Brighton, Inglaterra, o por ejemplo con la, USAID, Ajá. la Agencia de Cooperación del Gobierno de los Estados Unidos. Y en varias ocasiones me pidieron, por ejemplo, ser parte de los comités evaluadores, de los proyectos que presentaban las organizaciones de los estados. Fui parte de ese jurado quizá un par de veces. En la colaboración con Alliance tuve la oportunidad de acompañar a Juan Jacobo a reuniones regionales que se llevaron a cabo en Puerto Príncipe, Haití, y también en San Salvador, en El Salvador, donde estas reuniones de las organizaciones eh, que estaban en los proyectos de Alliance en América Latina tenían estas reuniones y me invitaban como una voz externa a colectivo que pues diera testimonio justamente del desarrollo de estos trabajos. Y bueno, y múltiples colaboraciones con temas como capacitación, temas como participar en actividades de ellos, ¿no? Eh, claro. ¿Qué, qué es lo que servicios o intervenciones que ellos han hecho son las que tú has observado, bueno, que son útiles, beneficiosas, o en qué ves que se distinguen? Bueno, Colectivo Sol pues se distingue en primerísimo lugar por ser la primera organización de México en la materia. De hecho, ellos ya existían como organización más del tema de la liberación sexual, de la liberación en términos, como se llamaba entonces, la liberación homosexual. Juan Jacobo convocó junto con otros activistas a la primera marcha, constituyó el colectivo como un colectivo muy, pues, ¿cómo llamarlo? Muy contestatario al status quo, ¿no? De la represión hacia las sexualidades que hoy llamamos disidentes. Y ya existía, digamos, desde el 79 me parece, y con la irrupción del VIH y el SIDA en el mundo en el 81 y en el 83 en México, reorientan su energía, su capacidad, sus recursos, tanto humanos como materiales, a atender la emergencia sanitaria que afecta a nuestra comunidad. Y pues bueno, pues eso evidentemente no solo es histórico, no solo es meritorio, sino que también Colectivo Sol tiene una enorme capacidad de autocrítica,
de reinventarse, pues de hacer este tipo de procesos en los que revisan sus prácticas y bueno, pues ha generado una enorme cantidad de servicios que van desde la protesta hasta servicios como tenían un centro comunitario, ahorita olvidé el nombre, tenía un nombre en náhuatl ahí en Xochimilco, en donde la gente podía ir a recibir servicios de consejería, pruebas de detección, vinculación a los servicios de salud. Eh, Todo el mundo recuerda el celebérrimo archivo histórico que conserva Colectivo Sol, que es una memoria de ambos movimientos, el movimiento de que hoy llamamos de la diversidad sexual y el movimiento de la respuesta comunitaria al VIH. Y una enorme virtud de Colectivo Sol es que, a pesar del enorme liderazgo y la enorme figura que es Juan Jacobo Hernández, nunca han perdido su base comunitaria. Siempre su trabajo está muy enfocado a las comunidades de las poblaciones que busca, pues no ayudar, sino busca dotarlas de herramientas y de enlaces, incluso de financiamientos para que autogestivamente como hoy se dice, se empoderen y consigan sus objetivos, ¿no? Y ¿por qué lo digo? Puede ser un contraste, puede sonar un poco chocante, pero pues hoy hay personas que hacen activismo pues solamente de internet, ¿no? O solamente dando ruedas de prensa o emitiendo comunicados, o bueno, antes firmábamos desplegados, ¿no? Y Juan Jacobo siempre ha estado así con las comunidades y sobre todo con las más desfavorecidas, ¿no? Un trabajo muy importante que el colectivo siempre desarrolló fue el trabajo, por ejemplo, con población trans, ¿no? Y bueno, las poblaciones trans, por la enorme injusticia que pesa sobre estas personas, pues tienen una fuerte carga de marginalización y bueno, mucho antes de que nos imagináramos siquiera hablar de cambios legislativos para la adecuación de los documentos a la identidad de género, eh, Juan Jacobo y Colectivo Sol con todo su equipo ya estaban en las comunidades trans, ya estaban además, una cosa que también es muy meritoria, eh, al Colectivo Sol siempre le ha interesado el trabajo no solo comunitario, sino muy local, ¿no? O sea, no tiene esta dinámica del activismo desde el centro para hablar a nombre de las poblaciones, sino de buscar que las organizaciones locales se fortalezcan y sean verdaderamente los actores de cambio en sus entornos. Y una preocupación siempre del colectivo es identificar aquellos estados de nuestro país donde hay menos presencia del activismo en estos dos temas para impulsarlo desde abajo, ¿no? No como una estrategia que llega y se impone, sino con un trabajo con un enorme tinte comunitario. No es simplemente vamos a darles capacitación y vamos a enseñarles a hacer las cosas, sino vamos a darles herramientas para que identifiquen sus prioridades, identifiquen sus líneas de acción, las echen a andar, identifiquen cómo esto se puede volver algo operativo. Y pues hoy hay un montón de organizaciones que tuvieron este respaldo inicial de colectivo que siguen adelante y que siguen haciendo enormes cosas, ¿no? Y pues, del colectivo surge, por ejemplo, un proyecto muy visible, que es el proyecto del Condomóvil, con Polo Gómez, ¿no? Y también del colectivo surge una rama también muy, ¿cómo llamarlo? Para no sonar feo, pero creo que muy marginalizada del tema del VIH, que es las mujeres con VIH. El colectivo sí se ocupó de las mujeres con VIH, a pesar de estar encabezado fundamentalmente por hombres gay. Y pues de ahí surgieron el grupo de mujeres con VIH del colectivo y de ahí surgió también el proyecto para promoción de prevención y detección a mujeres que se llamó la Condomóvila, ¿no? Entonces, vamos, también hay que señalar la enorme creatividad que sus integrantes siempre han tenido en mantenerse visibles, vigentes y con ideas nuevas, frescas, con la llegada de la tecnología, con las tecnologías de la información, las redes sociales, el colectivo se puso a la altura y bueno, pues sus miembros muy activos en las redes,
muchos de los grandes liderazgos que conocemos o que conocimos, porque algunos ya fallecieron, comenzaron en colectivo como voluntarios, ¿no? Pues destaco el caso de Omar Feliciano, que ya falleció hace 2 años y medio, pero él empezó como voluntario en colectivo. El colectivo lo mandó a Brighton a tomar una capacitación con la Alianza, muy destacadamente el liderazgo de Gerardo Cabrera, que hoy encabeza una organización en Mérida, aunque él es de aquí de la Ciudad de México. Puedo mencionar a Anuar Luna que en su momento, por ejemplo, encabezó la Red Mexicana de Personas con VIH, comenzó en su juventud en el colectivo, ¿no? Entonces, creo que además el colectivo fue semillero de grandes liderazgos y activistas, ¿no? Y podría seguirme enumerando, porque realmente el trabajo del colectivo es enorme y siempre sus alcances han sido muy palpables. Además, es fácil medir impacto de colectivo, ¿no? No es una organización que solamente te pueda reportar procesos, sino que te puede reportar resultados. Resultados en todos estos rubros se pueden convertir en indicadores, se pueden medir y se pueden identificar como logros, y se puede identificar claramente cuál fue la participación en un montón de procesos de todo tipo. Uno, por ejemplo, por mencionar uno en el que yo estuve involucrado como director del programa de sexualidad y VIH. Hicimos dos documentos, uno corto, una cartillita, y otro, un folleto más largo, donde hablábamos de los derechos humanos de las personas trans. Y nosotros, desde la comisión, pensamos que pues era lo más conveniente involucrar a las propias personas trans en la elaboración de este trabajo. Tuvimos múltiples reuniones y bueno, ahí estaba el colectivo, ahí estaba el liderazgo de Juan Jacobo y también de las compañeras trans que participan en este colectivo, ¿no? Entonces, ahí está publicada, ahí está reeditada esta cartilla que sacamos ya hace muchos años cuando yo estaba en la comisión, y pues la presencia del colectivo fue clara y ahí está perfectamente documentada. Muchísimas gracias, Ricardo. Sí, es precisamente una de las cosas que hay que hacer ahorita es reconociendo esta gran historia, ver qué tan, como te diría, actual puede ser su actuar, ¿no? Para promover entre posibles donadores, ¿no? O sea, qué tan, me gusta esto que digas que los ves también actualizándose, estando activos en las redes, ¿no? Por Poniéndose. poner un ejemplo, ¿no? O por ejemplo, a la altura de la circunstancia, ¿no? Por ejemplo, la reciente hipercomercialización de la marcha, pues el colectivo se pone del lado de perdón. Hay que recordar que esto es ante todo una protesta social, esto es la celebración de una serie de logros que no nos regaló el Estado, que se conquistaron con el trabajo de los activistas, la sociedad civil. Entonces, vamos, y también eso es muy positivo, se ponen del lado correcto de las causas, ¿no? El lado correcto es estar siempre insistiendo en qué falta, en denunciando lo que todavía nos queda por recorrer, señalando y teniendo incidencia, y ellos, ellos y ellas en colectivo siempre están presentes y aportando, pues, una cosa que es muy importante, que siempre he reconocido del colectivo, que tiene un enorme interés en lo que yo llamo la profesionalización del activismo, ¿no? No basta tener mucha voluntad, tener identificadas las causas, las necesidades, experimentarlas en primera persona como poblaciones que las viven, sino que además hay que hacerse de conocimientos, habilidades, contactos, financiamientos que permitan tener éxito en esta lid. Y mi colectivo tiene ese enorme mérito. No solamente es una organización que vive para su causa y su propia vigencia, sino que ha tenido mucho interés en generar liderazgos fuera del colectivo. Eh, ¿cómo los ves ahora?
cómo crees que debería de ser su prioridad o su línea de trabajo en este momento? Porque como que van cambiando, ¿no? Las preocupaciones y los intereses, la agenda de, ¿no? Pública de salud o de derechos. Así es, Entonces, los donantes también o los intereses de la sociedad como que se mueven, ¿no? Ahorita total, se ha bajado mucho la preocupación por el SIDA. claro. Fue en un momento el boom que trajo muchas donaciones, ¿no? Pero como que cambia muchísimo la agenda. Eh, Claro. eh, Yo ¿Tú cómo percibo que, piensas que por dónde se deberían de enfocar o... yo creo que ellos tienen muy claro que y siempre están al pendiente de la actualidad de las necesidades. Y, por ejemplo, en materia de VIH tenemos una, yo lo digo en primera persona porque yo trabajo en la Autoridad Nacional al respecto, de que la pandemia del VIH y el SIDA se ha modificado y que tenemos hoy día prioridades marcadas por la agenda global, por Naciones Unidas en los Objetivos del Desarrollo Sostenible y en la respuesta acelerada al VIH y el SIDA, con el énfasis en la detección oportuna, en la vinculación pronta al tratamiento y lograr el control virológico de las personas que viven con VIH. Y bueno, la buena noticia es que colectivo ya estaba en eso, ya estaba muy enfocado en estas tres líneas de trabajo que siguen siendo actuales y vigentes, más la emergencia de nuevos retos de salud como la MPOX, ¿no? En nuestras poblaciones y a lo mejor también podrían orientar un poco de su trabajo hacia esta situación. El gobierno de México acaba de emitir la nueva norma oficial mexicana 010, que incorpora una enorme cantidad de actualizaciones. Es una pena decirlo, pero estábamos trabajando con la norma del 2010, ¿no? Antes de un montón de cambios que había, tales como la prevención combinada, el tratamiento como prevención, la profilaxis preexposición, la profilaxis posexposición disponible para todas las personas, toda la parte de las mujeres frente al VIH, las mujeres y sus derechos reproductivos en torno a la posibilidad de vivir o no con el VIH. O sea, hay una enorme cantidad de actualizaciones que esta norma presenta, que pues creo que a todos los que estamos involucrados en el tema del VIH, pues nos toca aprovecharla como una herramienta clave para la prevención, la detección oportuna, la atención de las personas con VIH. Y el tema pues de estigma y discriminación no se ha terminado por el hecho de que en nuestro país haya tratamiento universal, matrimonio igualitario, adopción, varios estados con leyes de identidad trans. Todavía hay un montón de temas y creo que el prioritario es la violencia, ¿no? Seguimos viviendo una enorme cantidad de población LGBTTI que experimenta violencia y es un fenómeno de violencia inscrito en un fenómeno más grande de violencia de nuestro país. Entonces, creo que son líneas de trabajo que pueden, que están completamente vigentes y que estoy seguro que el colectivo ahí va a estar, ¿no? O sea, el colectivo siempre ha tenido esa permeabilidad con las nuevas emergencias, ¿no? Digamos, así nacieron de atender una emergencia y se orientaron a otra, de la represión a la población gay, se reorientaron al tema del SIDA y siempre han estado en la línea de batalla. Y como insisto, creo que esa es su más grande virtud, siempre en contacto con las bases, siempre con las personas, siempre con las mujeres, siempre con las mujeres trans. Y eso, pues, no todas las organizaciones pueden presumir de ello. Hay organizaciones que está muy bien, es parte de su trabajo, que tiene un trabajo, no sé, de difusión académico, de incidencia política, y algunos pues están pues, muy alejados de la persona que en primera persona dice, yo soy una persona usuaria de drogas, que vive con VIH, que, ¿no? Hay una serie de retos. Un reto de salud pública que representa el chemsex, por ejemplo,
que creo que en nuestro país apenas se están dando cuenta de algo que tiene quizá 20 años de estarse popularizando en ciertas poblaciones. A lo mejor este trabajo también podría colectivo reforzarlo. En este momento no recuerdo si ellos pertenecen a la red de organizaciones por la reducción de daños en el contexto del consumo de sustancias y prevención de temas de salud. No lo recuerdo si están ahí involucrados, probablemente que sí, pero pues si no lo estuvieran sería bueno que también tomaran esta línea de trabajo, porque pues bueno, hay países como Reino Unido que ya encuentran que para la población, las poblaciones claves tienen estrategias bastante eficaces en torno a VIH, pero que lo que se está saliendo de control como problema de salud pública es el chemsex, donde el VIH es uno de los riesgos a los que se expone esta población y que pues no, la estrategia no es los anuncios moralizantes del gobierno, ¿no? Sino la estrategia es una estrategia integral, científicamente sustentada, de intervenciones que en primerísimo lugar pongan el bienestar de la persona por delante y en un contexto de este tipo de prácticas que sean lo menos nocivas para su salud, ¿no? Y a mí sí me llama mucho la atención, o será porque ya estoy viejo, ¿no? Y no participaría yo en esas actividades, pero en la población joven, hablando entre 20 y 30 años, esto se ha vuelto muy popular y yo lo he visto que pasó de ser una situación marginal de picaderos en la frontera norte a ser una práctica normalizada en enclaves urbanos de todo el país, de hombres gays de clase media alta que están involucrados en ello, ¿no? Entonces, a lo mejor son algunas de las cosas que a mí me preocupan, que me interesaría mucho que las organizaciones aportaran su conocimiento, su vinculación con las poblaciones. Yo no puedo insistir menos en ello. Hay una cosa que yo siempre dije en CNDH, yo no puedo encontrar las violaciones a derechos humanos sentado en mi oficina, ¿no? O sea, puedo sentarme a esperar a que la gente venga y ponga su queja o llame por teléfono y se queje, pero hay gente que no sabe que esto existe, entonces necesitamos salir a ellas para, y así lo hice y fui hacia la puerta de un hospital a levantar quejas, ¿no? Y así como esto, pues también los servicios de detección y vinculación al tratamiento, si las autoridades de salud se sientan a esperar a que lleguen las personas, vamos a fracasar. Necesitamos estas estrategias de alcance que nos pongan a través de los pares, a través de estos liderazgos, con las poblaciones que estamos buscando, ¿no? Y en ese sentido, pues, el colectivo ya tiene toda esa red armada, ya tiene toda esa capacidad que pues es muy útil para todos estos propósitos. Sí, ahorita el desafío es quién paga por hacerlo, ¿no? Y ya has visto porque trabajando con los más vulnerables, pues necesita ser subsidiado, ¿no? Y ahorita Sí, el yo Estado, creo que el gobierno no está dispuesto a pagar organizaciones de la sociedad civil, ¿no? ahí yo sí haría una crítica a una postura que el propio colectivo tomó cuando en 2019 se suspenden los financiamientos. Un grupo de activistas, no solo el colectivo, ¿no? Pero un grupo de organizaciones mandaron un escrito que a mí me dieron a revisar y que básicamente decía, esto es muy importante, las organizaciones hacemos un trabajo fundamental en atención a todo esto. Todo lo que decía ese documento estaba correcto, pero yo decía, creo que es muy importante que le hagan ver al gobierno que no son una organización asistencial, que eso es lo que el gobierno está tratando de ahorrarse, que es la intermediación del apoyo social gubernamental a través de una fundación que se queda en la operación con un montón de esos recursos y que también la dificultad de evaluar. Hay una serie de motivos que me parecen muy bien fundados del actual gobierno para poner un poquito de orden en los apoyos a través de asociaciones, ¿no? Yo decía, lo que hacen las organizaciones de VIH no es una intermediación de apoyos, son
más bien un esquema de contratación social. O sea, el gobierno está pagando este servicio como a un proveedor hiperespecializado que cubre un tramo que el gobierno estructuralmente no puede cubrir, ¿no? O sea, el ejemplo más sencillo que siempre pongo, realmente es excepcional que encontrar personal de salud sindicalizado, con horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde y el siguiente turno es de las 2 de la tarde a las 8 de la noche, que vaya a la 1:30 de la mañana a encontrarse con trabajadoras sexuales que están en la carretera. Sí, Ahí están. Los que sí lo están haciendo son estas organizaciones, con o sin dinero, que además eso también es muy meritorio, ¿eh? Que colectivo es de las organizaciones que con o sin dinero encuentra la manera de hacer sinergia y lograr los objetivos, ¿no? Entonces, creo que tanto para financiadores privados como públicos podrían adoptar esta estrategia de presentarse como un proveedor irreemplazable, colectivo junto con sociedad civil, para llegar a los objetivos. El objetivo número uno de la respuesta acelerada es la detección oportuna en poblaciones clave. Pues resulta que las poblaciones clave no van a ir al doctor este, para ver si acaso tienen alguna condición de salud que no presenta síntomas, ¿no? Las personas, desgraciadamente, acudimos al doctor cuando nos sentimos mal. Y a lo mejor si hubiéramos ido 10 años antes, nos hubieran controlado la hipertensión, la diabetes, el VIH. Otro tema, perdón, que se me está olvidando y que es muy importante, ajá, hepatitis. Yo creo que estamos a veces desdeñando que la hepatitis C es un problema hoy día mucho más grave epidemiológicamente en esas poblaciones y en la población general que el VIH. Entonces, el gobierno estima en 330,000 personas viviendo con VIH, pero con hepatitis C pasan del millón. Y hoy tenemos además que el gobierno en todos sus servicios de salud paga el tratamiento que cura en 3 meses la hepatitis C. ¿Qué necesitamos? Que las personas se hagan la prueba, tengan el tratamiento y uno, se sanen y dos, vivan. Que además pues es una enfermedad letal y silenciosa. Ahí hay otra agenda que también tendríamos que adoptar, ¿no? muy bien, muy bien. Ay, pues no sabes cómo te agradezco, Ricardo. No, pues Aunque mucho no sé gusto. si tuvieras algo más que agregar. No, pues creo que lo he dicho todo. Creo que me hacías una pregunta y yo hablaba mucho. No, pero es que ya Pero sabes muy ojalá bien ya, qué contestar. ojalá tú lo puedas estructurar para que logre el objetivo de la entrevista. Y pues me da mucho gusto poder pues presentar mi visión de un colectivo al que aprecio, respeto y además quiero mucho. Muchísimas gracias, Ricardo. Un Yo, placer. va a ser muy útil tu colaboración. Ya Muchísimas estaremos gracias. en contacto. Que Aquello tengas un otro buen puedo día. ver. Gracias, buen día.